¿Por qué es peligrosa una sustancia? ¿Por su capacidad de destruir o de quemar objetos? ¿O de hacernos explotar? ¿O es acaso el potencial para perturbar las funciones normales del cuerpo humano, haciendo cancerosas las células normales? ¿O que se acumulen toxinas en la sangre? La respuesta a ambas preguntas es que sí. Es más, es la capacidad de hacer cualquiera de estas dos cosas lo que puede determinar la peligrosidad. Un material peligroso puede producir resultados tan sutiles como una vida que no se sana, o tan obvios como un edificio que explota. Pero cualesquiera que sean sus efectos, a fin de manipular debidamente cualquier sustancia peligrosa, hay que conocer sus características. Solo entonces puede trabajarse con ella con seguridad. Una de las mejores maneras de darle información a la gente acerca de materiales peligrosos es mediante la etiqueta del contenedor. Es más, el etiquetado del contenedor es tan importante que la OSHA y el Departamento de Transporte y la EPA ha establecido requisitos de rotulado para los materiales que regulan el TNT, y la EPA incluso tienen sus propios sistemas de etiquetado. Como se sospecharía, el Departamento de Transporte tiene un sistema de rotulado para materiales peligrosos que se transportan. Estos rótulos se ocupan de temas como evitar corrientazos y separar entre sí materiales incompatibles. Para que los trabajadores estén seguros en toda clase de situaciones, la Administración de Salud y de Seguridad Ocupacional, OSHA, ha incorporado dos tipos de requisitos: etiquetado en el estándar de comunicación de peligros 1910.1200. Las sustancias peligrosas se clasifican en 9 clases. Clase 1, explosivos. Clase 2, gases comprimidos. Clase 3, líquidos. Clase 4, sólidos. Clase 5, oxidantes. Clase 6, venenos. Clase 7, radioactivos. Clase 8, corrosivos. Clase 9, misceláneos o mezclas. Clase 1, explosivos. Son sustancias que experimentan una transformación química violenta, expandiéndose a velocidades superiores a la del sonido, con gran liberación de calor y gases. Se dividen en 6 partes. División 1, explosivos con un peligro de explosión en masa, ejemplo el TNT. División 2, explosivos con riesgo de proyección pero no de expansión, ejemplo carga de armas. División 3, explosivos con riesgo de fuego predominante, ejemplo la pólvora. División 4, explosivos con riesgo de explosión no significativo, ejemplo artículos pirotécnicos. División 5, explosivos muy inestables, ejemplo explosivos para voladuras. División 6, sustancias detonantes extremadamente inestables. Clase número 2, gases comprimidos. Es todo aquel gas que es envasado dentro de un recipiente a una presión mayor a la atmosférica. Se dividen en 3 tipos. División 1, gas comprimido inflamable. Entre ellos están el propano, butano, metano, acetileno e hidrógeno. División 2, gas no inflamable y no tóxico. Entre ellos están el nitrógeno, el argón, el helio, dióxido de carbono y oxígeno. División 3, gas tóxico o venenoso. Entre ellos están el cloro, el sulfuro de hidrógeno, amoníaco, monóxido de carbono, etc. Clase 3, líquidos. Son todos aquellos líquidos que pueden entrar en combustión debido a la presencia de impurezas. Se dividen en 3 tipos. División 1, líquidos inflamables. Su punto de inflamación es menor a los 38 grados centígrados, por ejemplo, las pinturas, los barnices, lacas, etc. División 2, líquidos combustibles y explosivos. Su punto de inflamación es mayor a los 38 grados centígrados. Y división 3, líquidos insensibilizados. Son sustancias explosivas que se han disuelto en agua o en otro líquido, con lo que se forman una mezcla líquida homogénea con el fin de suprimir sus propiedades explosivas, ejemplo la nitroglicerina. Clase 4, sólidos. Es todo aquel sólido diferente a un explosivo que es capaz de arder o generar vapores inflamables
al ser sometido a altas temperaturas, a la reacción con otro producto o con el agua. Se subdividen en tres tipos. División 1. Sólido inflamable. Son susceptibles de ser encendidos fácilmente por fuentes exteriores de ignición, como chispas y llamas, y de entrar fácilmente en combustión o provocar o activar incendios por frotamiento. Ejemplo, la naftalina, la parafina, etc. Nivel 2. Sólidos espontáneamente inflamables, por ejemplo el fósforo blanco y rojo, el carbón vegetal y mineral, etc. Nivel 3. Sólidos que en contacto con el agua producen gases inflamables, por ejemplo el carburo de sodio y potasio, hidruro de sodio y de litio, etc. Clase 5. Sustancias peligrosas oxidantes y peróxidos orgánicos. Son aquellas sustancias que al liberar oxígeno rápidamente facilitan y aceleran la combustión de materias orgánicas. Se subdividen en dos niveles. División 1. Oxidantes. Ejemplo, nitritos, nitratos, cloratos, etc. División 2. Peróxidos orgánicos. Ejemplo, peróxido de hidrógeno, de éter, de benzolio, etc. Clase 6. Venenos. Las palabras veneno o venenoso son sinónimos con la palabra tóxico. Se subdividen en dos niveles. División 1. Materiales tóxicos. Son aquella sustancia química distinta a un gas que al tener contacto o al ingresar a un organismo producen serios daños, por ejemplo los pesticidas. División 2. Materiales infecciosos. Son aquella sustancia infecciosa formada por microorganismos o toxinas que al ingresar a nuestro organismo producen enfermedades o la muerte, por ejemplo los virus, las toxinas, los hongos, etc. Clase 7. Materiales radioactivos. Son aquellas sustancias que irradian partículas alfa, beta, gamma y rayos X. Las partículas pueden ser ingeridas o ingresar a nuestro cuerpo atravesando la piel, al igual que la radiación gamma. Por desgracia, los bomberos no cuentan con equipos para controlar dichas emergencias, por lo que se debe aislar a distancia según tablas y parámetros y abstenerse de actuar. Clase 8. Corrosivos. Corresponden a cualquier sustancia que por reacción química puede causar daño severo o destrucción a toda superficie con la que entre en contacto, incluyendo la piel, los tejidos, materiales textiles, etc. Causa entonces quemaduras graves y se aplica tanto a líquidos como a sólidos que tocan las superficies, como gases y vapores que en cantidad suficiente provocan fuertes irritaciones de las mucosas, por ejemplo ácidos y cáusticos como son el ácido sulfúrico, acético, clorhídrico, nítrico, etc. Y por último, clase nueva, misceláneos o mezclas. Estos son materiales, sustancias, productos o mezclas de los grupos anteriores, ya sean residuos, desechos industriales, partes de procesos de fabricación o combinaciones por errores de operación o durante el transporte de diversas materias, como por ejemplo aguas residuales industriales, desechos industriales, partes de procesos. En las industrias, los productos peligrosos se clasifican según la norma internacional NFPA 704. Clasifica los materiales con rombos de 4 colores. Estos indican los riesgos que estos materiales se manejan. El color azul indica el riesgo a la salud, el color rojo advierte su flamabilidad, el amarillo su reactividad y el color blanco indica la reacción de este material al combinarse con otros materiales como por ejemplo el agua. Además, estos rombos y colores tienen ponderación del 1 al 4, siendo este último el de más riesgo que tiene contra las personas y el medio ambiente.